a oscurecer, los hermanos de California. Nosotros con mucho amor y mucha dedicación a que la Sociedad Teosófica cumpla con el deber que nos hemos prometido todos. Tenemos este seminario de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. Hace tiempo este seminario viene celebrándose, nuestro 6º año consecutivo, sin interrupción. Hemos hecho 2 seminarios por Zoom debido a la pandemia. Y quizás el próximo año ya nosotros estemos normal. Quiero recibir con mucho cariño y darle la palabra a nuestro querido presidente, nuestro hermano Enrique Rey, para que dé la apertura de este seminario y presente a nuestro invitado especial, nuestro querido hermano Gaspar Torres Martínez. Adelante, nuestro querido hermano presidente de la Federación Teosófica Interamericana, que hoy abre este seminario como el primer, prácticamente un trabajo grande para la federación. Bueno, adelante el hermano Enrique Rey, por favor. Hola a todos, bienvenidos hermanos. Gracias Magali. Como todos sabemos, Magali es la vicepresidenta y efectivamente esta escuela se ha dado desde hace mucho tiempo y queremos que se siga dando cada año. Voy a permitirme presentar al hermano Gaspar Torres Martínez. Puse algunas cosas que yo considero de él y después su currículum. Es muy breve para no quitarles mucho tiempo. Dice: Gaspar Torres Martínez es un trabajador incansable de la Sociedad Teosófica. Pocos como él dominan la doctrina teosófica, todos lo sabemos a través de los cursos que hemos tomado con él. Tiene una sensibilidad especial hacia los objetivos de la Sociedad Teosófica. Los siente y los vive, y un compromiso sólido para el servicio. Y es, sin lugar a dudas, un ejemplo de cómo debe vivir un teósofo. Currículum: ha sido miembro de la Sociedad Teosófica en Cuba desde 1957. Fue presidente nacional de la Sociedad Teosófica de Cuba durante muchos años. Desde 2011 ha residido por el Instituto Teosófico de Crotona, guiando grupos de estudio y dando clases para la Escuela Teosófica de ese mismo lugar. También ha dado conferencias internacionales incansablemente durante muchos años. Ha sido y es obispo de la Iglesia Católica Liberal por más de 40 años y sigue oficiando en inglés y en español para la Iglesia Católica Liberal en Nuestra Señora de los Ángeles en Ojai. Este es el calibre del conferenciante que tenemos. Esperamos aprender muchas cosas de él, de lo que va a decirnos y de lo que nos ha enseñado a través de su práctica diaria. Esta es la presentación entonces que hago con mucho orgullo del hermano Gaspar Torres. Adelante, Magali. Voy a dar los micrófonos a la hermana María Orliz, quien actualmente ha ayudado enormemente a que esto se haga una realidad, haciendo conjunto con nosotros este trabajo. ¿Por qué razón? Porque la hermana María Orliz es actualmente la miembro adicional, electivamente se hace ese cargo, de la FTI para Centroamérica y el Caribe. Vamos a darle los micrófonos a nuestra querida hermana María Orliz. Muchas gracias. Muy buenas tardes y buenas noches a todos los queridos hermanos y distinguidos visitantes, en especial al presidente de la Federación Teosófica Interamericana, el hermano Enrique Rey, a la hermana Magali Polanco, quien es la vicepresidenta, y quien también por muchos años, cerca de 20 años, ha estado a cargo del área de Centroamérica y el Caribe. También a la hermana secretaria de la Federación Teosófica Interamericana, la hermana Cecilia Calderón, también a los miembros del Consejo y miembros adicionales que estén presentes,
y a nombre de esta área de Centroamérica y el Caribe y las organizaciones teosóficas que lo forman según los diferentes países, yo quisiera dar un sentido agradecimiento al hermano Gaspar Torres por su gentileza y generosidad al acceder a venir a dirigirnos este seminario que originalmente se había planeado como taller, pero eso es de manera presencial, de manera que hoy vamos a empezar a disfrutar y aprovechar las enseñanzas y la guía del hermano Gaspar, que como ya ha dicho nuestro hermano Enrique Rey, es un teósofo sumamente versado en el conocimiento transmitido por nuestros fundadores y tiene una larga trayectoria en el trabajo teosófico, no solo en el área nuestra, sino también pues a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Adyar. Es conveniente recordar unos pensamientos de la hermana Radha Burnier, anterior presidenta de la Sociedad Teosófica Internacional, a propósito de las reuniones, encuentros y congresos. Dice ella: por supuesto que es agradable viajar y encontrarnos con otros miembros y amigos en actividades teosóficas, pero las reuniones teosóficas deben ser algo más que meros encuentros felices. Todos y cada uno de ellos deben ayudar a demoler algún ladrillo de la pared del autoencierro, no por unos pocos días, sino en un nivel más profundo y duradero. Existen ciertos escépticos que menosprecian las actividades que reúnen a las personas y dicen: son solo reuniones y no hacen nada. Pero las reuniones podrían ser mucho más significativas que cualquier hacer. Todo depende de nuestra actitud. Corazones en armonía con la vida toda, con todas las demás personas y toda otra forma de vida reconstruyen el mundo como no puede hacerlo nada más. Esperemos que todas las reuniones y encuentros en todo el mundo sean catalizadores para hacer de la vida el cielo en la tierra. Radha Burnier, de Theosophist, junio del 2000, hace ya casi 22 años. Y también un agradecimiento a todas las personas que han ayudado en una u otra forma a que este encuentro virtual se pueda realizar, y decirles a los hermanos que esperamos que volvamos a retomar nuestras actividades presenciales en un lugar tan hermoso como es el Valle Sagrado de Orosi en Costa Rica, y podamos vernos de nuevo y compartir. Que se sientan bien, que aprovechen y disfruten mucho esta actividad, y como siempre, un fraternal saludo para todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas y distinguidos visitantes. Muchas gracias. Gracias, hermana María Orly, miembro adicional de la Federación Teosófica Interamericana para Centroamérica y el Caribe. Voy a dar la palabra porque nosotros durante 6 años hemos hecho este trabajo desde Costa Rica, como ha dicho la hermana María Orly, desde el Valle de Orosi, y prácticamente la escuela de teosofía la hacemos allí desde hace 6 años, 2 virtuales, como le dije anteriormente, y llevando el mismo formato, porque volveremos otra vez de nuevo a Orosi, y mando un saludo especial a doña Eleonor, que ha sido tan bella y tan amable con todos nosotros al ofrecer su casa para estos encuentros. Y siguiendo todo como si que estuviéramos allí en Orosi, voy a pedirle a la hermana Cecilia Calderón, quien es la actual agente presidencial para Costa Rica,
sus palabras de bienvenida a este seminario. Muchas gracias, querida hermana. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, querido Gaspar. Muy buenas noches, Consejo Ejecutivo de la FTI y a todos los hermanos de Centroamérica, del Caribe y del resto de América, quizá ella de otro continente también. He pedido a la hermana Magali que me concediera un pequeño espacio en esta inauguración y como ella lo ha comentado ahora, la razón es que se suponía que la realizaríamos de manera presencial en la ya acostumbrada localidad de Orosi, provincia de Cartago, como se ha venido realizando en los últimos 5 años antes de la pandemia. Hubiese sido efectivamente el 6º encuentro de Centroamérica y el Caribe en Costa Rica. Pero a pesar de los esfuerzos de las hermanas Magali Polanco y de María Orlich, diversas circunstancias pues impidieron que se realizara. De alguna manera pienso yo que la naturaleza nos ha protegido, pues estamos desde hace varios días viviendo uno de los usuales frentes de lluvia tropicales, intertropicales que comienzan en esta época entre la transición entre la época seca y la lluviosa en nuestro país y ha estado muy tormentoso y con lluvias. Bueno, sin embargo, lo que quiero comunicarles es que aún realizándose este seminario vía virtual, Costa Rica los abraza a todos. Todos y cada uno de nuestros miembros de la Sociedad Teosófica costarricenses en este país, en este momento les ofrecen su corazón, les ofrecen un abrazo cálido y fraterno. En el audio que alguno de ustedes pudo oír en la introducción, escucharon una pieza musical de un compositor costarricense, Manuel Obregón, que se llama Danza con los Toledos. El toledo es un pajarillo que se encuentra justamente con diferentes nombres desde el sur de México hasta la parte norte y central de Costa Rica. Y tiene una gran peculiaridad. Siendo uno, emite hasta 30 tipos de cantos. Como todo en la naturaleza, la diversidad en la unidad. Entonces, yo quiero, queridos hermanos, que nos sentamos así, unidos todos nuestros corazones centroamericanos, nuestros corazones del Caribe, en general nuestros corazones de todas las Américas. Y que estas enseñanzas que viviremos a través de la experiencia y guía del hermano Gaspar, a quien hubiese querido estrechar la mano y dar un gran abrazo, nos guíen aún estando cada uno de nosotros en su país y siempre unidos en un solo canto. Así es que de todo corazón, queridos hermanos, bienvenidos a Costa Rica. Un abrazo. Gracias, hermana Cecilia, quien es la agente presidencial para Costa Rica en este momento. Gracias. En este momento, los países que estén asignados con las plegarias, vamos a comenzar este trabajo. Prepárense ya para iniciar. Voy a llamar a Puerto Rico, que en este momento leerá la plegaria del islamismo. Adelante, Telma. En el nombre de Alá, el más amable, el más compasivo, todo honor sea a Dios, el fomentador y sustentador de los mundos, el más bondadoso, el más compasivo, el maestro en el día del juicio. A ti adoramos y tu ayuda buscamos. Guíanos tú en el sendero de la rectitud, el sendero de aquellos sobre los cuales tú has derramado tu gracia, aquellos cuya dote no es la ira y que no van extraviados. Amén. Hinduismo, República Dominicana. Hinduismo. Om. Un Dios se sienta oculto en cada criatura, penetrándola toda. El yo recóndito de todos los seres, el vigilante de todos los actos, morando en todas las cosas creadas, el testigo, el corazón, el absoluto.
libre de todos los atributos. Om. Paz, paz, paz. Budismo. Budismo, Costa Rica. Alabanza sea al Señor, el bendito, perfecto en sabiduría. Alabanza sea al Señor, el bendito, perfecto en sabiduría. Alabanza sea al Señor, el bendito, perfecto en sabiduría. Tomo el Buda por guía, tomo el Dharma por guía, tomo la congregación por guía. Por segunda vez, tomo el Buda por guía. Por segunda vez, tomo el Dharma por guía. Por segunda vez, tomo la congregación por guía. Por tercera vez, tomo el Buda por guía. Por tercera vez, tomo el Dharma por guía. Por tercera vez, tomo la congregación por guía. Prometo abstenerme de tomar la vida de cualquier criatura viviente. Prometo abstenerme de tomar cualquier cosa con intención de robo. Prometo abstenerme de toda maligna indulgencia de pasiones corporales. Prometo abstenerme de toda falsedad. Prometo abstenerme de tomar cualquier licor o droga intoxicante. Esta es la enseñanza de los días. El Salvador, jainismo, El Salvador. Reverencia a los arhats, reverencia a los perfectos seres, reverencia a los principales de la sangha, reverencia a los preceptores, reverencia a todos los monjes santos en el mundo. Todos estos 5 son dignos de reverencia. Ellos todos son protectores contra el pecado. Entre todas las cosas favorables, esta es la más favorable. Judaísmo, Guatemala. Perdón, me equivoqué. Cristianismo, Nicaragua. A la más santa y adorable Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en un Dios. A Cristo nuestro Señor, el único sabio consejero, el príncipe de paz. A los 7 poderosos espíritus delante del trono y a la gloriosa asamblea de hombres justos, hechos perfectos, los vigilantes, los santos, los sagrados seres, sea incesante alabanza de toda criatura viviente, y honor, poder y gloria, ahora y por siempre jamás. Enséñanos, oh Señor, a ver tu vida en todos los hombres y en todos los pueblos de esta tu tierra, y guía a las naciones a la comprensión de tus leyes, para que la paz y la buena voluntad puedan reinar sobre la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Judaísmo, Guatemala. Oye, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Puede hacer tu voluntad, oh Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres. Haces que marchemos dentro de tu ley y nos ajustemos a tus mandamientos. Y no nos dejes caer en pecado, transgresión, tentación y menosprecio. Aparta de nosotros toda mala inclinación y haz que nos apeguemos al bien. Oh,
concédenos gracia, favor y merced ante tu vista y ante la vista de todos los que nos contemplen, y confiérenos graciosos favores. Bendito tú eres, oh Señor, que confieres graciosos favores sobre tu pueblo Israel. Amén. Sigismo. Oh, el verdadero nombre es el Creador, el Espíritu sin temor, sin enemistad, teniendo una forma eterna, no nacido. Por la gracia del Gurú, en el principio de la edad está el verdadero uno. El verdadero uno es Onam y el verdadero uno también será. Zoroastrismo, Cuba. Así como es Ahu, el sumo gobernante, absoluto en su voluntad, así es el maestro espiritual Ratu, empuñando la autoridad mediante la ley de rectitud. La recompensa de las buenas acciones hechas como una ofrenda al Señor es el premio de la mente benevolente. Quien quiera que da ayuda protectora al necesitado, le da derecho a recibir el poder del Creador. Quien quiera que entre los seres vivientes es el primero en sacrificio amoroso, está siempre en el conocimiento del Señor, a causa de su recta conducta. Rendimos nuestro homenaje a todos estos hombres y mujeres que han escogido servir. Oh vida oculta, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Terminando nuestras plegarias, en este momento entregamos los micrófonos a nuestro hermano Gaspar Torres Martínez. Todos suyos son los micrófonos y nuestros oídos, hermano Gaspar. Gracias. Bien, hermanos, vamos a adelantarles que en cada una de las sesiones vamos a tratar de dar distintos aspectos de cómo un miembro de la sociedad puede ser un buen miembro de nuestra sociedad. Vamos a comenzar hoy con nuestros fundadores, tanto internos como externos, porque ellos fueron los que nos dieron, como es natural, la clave a través de la cual se puede llegar a ser un buen miembro y los que pusieron las condiciones para que nosotros pudiéramos correctamente saber lo que es un buen miembro de la Sociedad Teosófica. Mañana vamos a ver ciertos aspectos de lo que es la diferencia entre solamente ser un buen miembro y otros aspectos más profundos que se van a vislumbrar en el día de hoy, pero que vamos a ver a través de HPB mañana. Y el sábado en la mañana vamos a verlo a través de las instrucciones que dos de las tres grandes joyas de la Sociedad Teosófica o escritas dentro de la Sociedad Teosófica han tenido para nosotros: A los pies del maestro y Luz en el sendero. Y por la tarde del sábado, para ya concluir, lo vamos a ver a través de la voz del silencio. Ese es nuestro propósito
como es natural, tenemos que hacer una selección muy estricta y muy pequeña de las 3 grandes joyas y aún de nuestros fundadores, porque hay una información demasiado abarcante para que nosotros podamos tenerla totalmente o ampliamente, nunca total, pero bueno, ampliamente en un seminario como este. Vamos a ver entonces este concepto de cómo debe vivir un miembro de la Sociedad Teosófica a través de lo que nos suministraron los fundadores de la sociedad. Vivir fraternalmente parecería la única respuesta al título de nuestro tema del seminario. Pero en las circunstancias tan complejas, tanto al momento de la fundación de la Sociedad Teosófica como al presente, es mucho más difícil poder tener todos los factores a considerar para esa vida que debe llevar o que deben llevar todos los miembros de nuestra sociedad. Nuestra vida debe poder responder a todas las situaciones que vivimos con lo que los fundadores se propusieron, al fundarla en 1875. Y también ver si se tendría en este transcurso de más de 140 años que añadir o cambiar algo en nuestra vida presente. Bueno, parecería, como les dije, la única respuesta al título de nuestro tema del seminario, pero en las circunstancias tan complejas, tanto al momento de la fundación de la sociedad como al presente, es mucho más difícil poder tener todos los factores a considerar para esa vida por los miembros de nuestra sociedad. Nuestra vida debe poder responder a todas las situaciones que vivimos, con lo que los fundadores se propusieron al fundarla en 1875 y ver si se tendría que añadir o cambiar algo al presente, dado los cambios del mundo y de generaciones en estos más de 142 años que vamos a cumplir. Como todos sabemos, la sociedad tuvo desde su fundación la común certeza de HPV No y pasó Henry la Steele otra Olcott. diapositiva. ¿Pasó o no pasó? No pasó. ¿Eh? No pasó la tercera. ¿Ahora la ven o no? Ah, la vamos. Don Gaspar, buenas noches, aquí Catalina. Dime, Tal Catalina. vez, don Gaspar, si no hace el slide share, entonces usted va a ver en un lado el slide que se está mostrando y al lado izquierdo el menú con todos los slides, y así usted va a poder pasar manualmente, que eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si quiere usted, detenga bien. el slideshow. Bien, Y ya usted pasó va la poniendo pasó, su ya mouse pasó. Ya lo sobre la detuve. diapositiva. Sí, cuando venga la Si quiere, 4, en la ponga 4 la tercera. Sí, y luego así lo va haciendo con cada una. Gracias, Catalina. Vale, don Gaspar. Un gusto. Un abrazo. Como Gracias, todos Kat. sabemos, la sociedad tuvo de su fundación la común certeza de HPV y Olcott, que era un movimiento inspirado por sus maestros, por los maestros, tanto el de HPV-M, a quien ella veía desde niña y conoció físicamente a los 20 años, y después estuvo con él y el maestro KH3, que se sepan seguro, en el Tíbet, y Olcott los fue conociendo primero al mismo maestro M y después a KH, Serapis, Tweeted Bay. Todos ellos se fueron poniendo en contacto también con Olcott. Ya antes de noviembre de 1875, es decir, antes de la fundación, Olcott, estando en Filadelfia, que estaba haciendo un trabajo, todavía él trabajaba para su firma de abogados, descubrió que uno de los 2 adeptos que primero le enviaron notas y cartas, es decir, Serapis y Tweeted Bay, en este caso fue Tweeted, podían darle, lo ponemos entre comillas, ideas
que escribiera creyendo eran de él. Es decir, él pensó, él había hablado con Blavatsky antes de salir de New York, que era importante dar un llamado, publicar un llamado en una revista precisamente del espiritismo americano, donde se estaban produciendo los grandes fenómenos de materializaciones de entidades, y es en uno de esos lugares donde se estaban produciendo estas materializaciones, la granja de los Eddy, en Chittenden, que Blavatsky lo fue a conocer. Ella sabía que él estaba allí, ella iba bajo las instrucciones del maestro, pero hasta que ella se presenta no sabía que ella había ido a New York por orden de los maestros para encontrarle y para tratar de que él se entusiasmara y fuera el que la secundara en el movimiento y en el trabajo que ellos querían que se hiciera por la humanidad a través de ellos dos y de la institución que fundaron, que es nuestra sociedad. Y ellos estuvieron hablando, HPV y él se va a Filadelfia y en Filadelfia se sienta una noche, yo voy a escribir esto, se sintió inspirado y empezó a tratar de poner por escrito lo que él había hablado con HPV, para que ellos trataran de no seguir convirtiendo en lo que lamentablemente se ha convertido el espiritismo, en una mera creencia y en una mera búsqueda de fenómenos y en una mera dogmatización de las ideas, es decir, tenían que ser espíritus de muertos, esto, lo otro. Ya ustedes saben todo lo que hoy y ya en aquella época había empezado el movimiento de Allan Kardec en Francia como reencarnacionista y los de Estados Unidos no eran reencarnacionistas y así empezaron a dividirse y empezaron a dogmatizarse y sobre todo a creer que los fenómenos eran buenos. Olcott se había dado cuenta de que muchos de los mediums que él había ido encontrando, los que eran verdaderos mediums, eran totalmente incapaces de tener salud. Había un común denominador. Todo eso él todavía no lo había publicado, pero lo publica a principios de 1875, poco después de este alegato. Cuando él regresó a Nueva York, terminó de recopilar todos los datos de todas sus investigaciones, los medios falsos, los medios que eran indudablemente sinceros y que de verdad. Y entonces lo publicó en un libro que se llama De gente del otro mundo, que ahora, gracias a Dios, está traducido al español. Por muchos años no estuvo nunca traducido. Y que es importantísimo, porque él se dio cuenta del hálito sombrío tras la vida de los medios. Cosa que los maestros después le insistieron mucho a Sinnen, en las cartas, y a otros que se interesaron en los fenómenos. Pues bien, él cuando termina piensa, bueno, todas estas ideas yo las barajé con HPV. En realidad, ella es la que me ha llamado a que yo piense todas estas cosas. Voy a preguntarle si quiere que yo firme solo este alegato o que ponga también la firma de ella, confiando en que yo no, nada más que he tratado de plasmar lo que habíamos hablado en New York. Pero para sorpresa del HPV le contesta por un telegrama: ni usted ni yo. Ponga los 7 grandes de la fraternidad de Luxor, de Egipto. Y como es natural, él se quedó asombrado porque dice, esto va a ser ridículo, la gente no va a creer que esto existe, vamos a empezar a tener dificultades con cosas que no deben quizás o son prematuras decir a otros. Él sí sabía de la existencia de Serapis Tuitis, de esta fraternidad de Luxor, y él confiaba en muchas cosas ya de HPV por las distintas experiencias que a su lado había ido teniendo. Bueno, desde que ella llegó a la Chittenden, las presentaciones de fenómenos cambiaron totalmente de calidad y de
imposibilidad que fuera la misma influencia que había en aquella granja y en aquellos medios antes de que ella se presentara. Pero pensaba que iba a ser ridículo, pero sabiendo ya su carácter, pues él llegó, como es natural, a complacerla, lo mandó para la revista y esperó a regresar. Cuando regresó, sí se le quejó. Esto puede traernos muchos problemas. Hablar de estas enseñanzas de los maestros, etcétera, no es todavía, los tiempos no están maduros. Y entonces ella le dijo, pero es que ellos fueron los que escribieron la carta, no usted ni yo. ¿Cómo? Ve el acróstico tenía los 6 párrafos y la letra inicial de cada uno de los 6 párrafos daban el nombre del lugarteniente de Serapis, o sea, Twitit. Y no le quedó más ninguna, ¿cómo se llama?, duda de que ella tenía razón. Es la primera vez que él se dio cuenta de que su mente podía responder a ideas que él no había en realidad madurado del todo, volvió a releer bien también el escrito, sino que eran la de estos seres tan extraordinarios como estos adeptos que ya le empezaba a tratar. En Hoja de un Viejo Diario, Olcott se refiere a ello, a todas estas anécdotas, pero nunca publicó las cartas y notas que recibía, aunque reconoció que una vez un Mahatma, al escribirme, esto está tomado ya de Hoja de un Viejo Diario, acerca de algún asunto oculto, habla de este, es decir, el cuerpo de HPV, como la vieja apariencia. Apariencia, ¿se dan cuenta? En otra ocasión, ya en el año 1876, escribe acerca de este y el hermano dentro, es decir, esta vieja apariencia, el cuerpo de ella y el hermano dentro. Y otro maestro le preguntó por un terrible ataque de ira que yo le había provocado, pone Olcott en Hoja de un Viejo Diario, no adrede, a HPV. Por Dios. Quieren matar el cuerpo. Es decir, que ellos consideraban y ya empezaron a enseñar que el cuerpo de ella no solo podía ser la residencia de otros, cosa que comprobó mientras escribió Isis sin velo, sino que el cuerpo era diferente al ser. Todo esto hace que Olcott empiece a profundizar su capacidad para comprender lo que era la vida en sí, en espiritual, diferente de la apariencia en que ella se manifiesta. En Isis, pues, las experiencias fueron extraordinarias. Ya en Isis, ella sí desde el prefacio habla de que mientras ella más se preguntaba quién que era Dios, trabó conocimiento en su primer viaje al Oriente con ciertos seres que eran dignos de ser calificados de sabios totalmente. Es decir, ya se hace la presentación de los maestros, ya se dice bien claro por ella en Isis, sin detalles, repito, que no estaban autorizados, eran los que habían inspirado esa obra. Olcott se dio cuenta que muchas veces eran los que estaban presentes en esa apariencia, en ese cuerpo. Sobre todo, claro, el del maestro M. HPV, por esa época, escribe a Nadezhda que ella al principio se asustaba de la forma en que él, ese maestro, ya estaba junto con ella, pero que se fueron fundiendo. Y ella estaba, como si dijéramos,
tan dentro del cuerpo como estaba él. Los dos se habían fundido. Esta es una de las experiencias místicas que menos se conocen de ella, hasta esa carta que ella escribió a Nadezhda. Olcott supo algo de ello y del miedo primero que ella tuvo, pero no de estos detalles que solamente le contó a su querida tía. Y el mismo maestro en una nota, continúa Olcott en hoja de un viejo diario, en 1875, habla de aquellos que nos representan en el cascarón. Esto no cesó. Ustedes saben que Cines le empezó a pedir que le permitiera saber cómo era él, que le permitiera tener un retrato de él. Al fin el maestro consintió, se contrató por orden o por sugerencia del maestro a un joven pintor alemán, Schmiesen, que vivía en Londres. Se pintaron el retrato del maestro que fue el que quedó mejor, del maestro de HPV, M, y el maestro KH tuvo que hacerse dos porque no había la misma exactitud que se vio en el retrato de él. Pero esos son los cascarones, son las apariencias. Y lamentablemente ustedes saben que eso dio origen a la venta de esos retratos de personas que lo fotografiaron en Adyar, que estuvieron en la biblioteca de Adyar, y otros que han pintado y que han visto, dicen que maestros, y hoy hay una colección por todo el mundo. Es verdad que ella sí, parte de eso, el único que fue directo, igual que lo que pintó Schmiesen bajo autorización de ellos, es una miniatura de perfil del Maestro Jesús, que le regaló un discípulo del Maestro Jesús a HPV cuando ella estuvo con ellos, con el maestro y discípulos, en el Monte Líbano. Y es el único que también, pero todo lo demás, lamentablemente, no tiene la misma procedencia sagrada y autorizada. Aunque Olcott, y es del cascarón, volvemos a repetir, lo que tenemos son imágenes, semblanzas, nunca se dejaron fotografiar y las fotografías ya existían. Aunque Olcott nunca iba a ser un real ocultista, recibió instrucciones para que su vida pudiera ser de verdadera utilidad teosófica. Y fíjense cómo cambió y perdió su patria, su familia, vivió en India casi todo el resto de su vida, viajó mucho a Londres, estuvo en América 2 o 3 veces, pero después de muchos años, estuvo en Cuba en 1903 y sobre todo trató de reformar el budismo en Ceilán, que estaba en peligro de deformarse o derrumbarse por la presión de los ingleses que habían conquistado, igual que la India, Ceilán, hoy Sri Lanka. Y entonces él hizo todo esto y cambió todo esto de su vida, no solo para que sus dotes administrativas pudieran ayudar a la sociedad, que fue lo importante de su vida teosófica, en cuanto a la parte práctica, no un estudio de cosas ocultistas. Él sí tenía la dote de una gran vitalidad. Se sabe los casos tan amplios, el número de casos tan amplio que él curó de glaucoma en la India, pero el mismo maestro tuvo que prohibírselo, porque él tenía en esa época 58 años y su exceso de prana empezaba a decaer. Pero aparte de ello, porque empezó a hacerse tan famoso como un curandero, como un sanador, que enorme cantidad de personas iban detrás de él. Y él no podía variar el karma. Algunos de ellos no tuvieron problemas y tuvieron la vista por el resto de sus días. No había tratamiento alternativo ni ninguno que aliviara, aunque fuera el glaucoma. Todos casi perdían la vista definitivamente, quedaban ciegos, sino que él pudo, a algunos quizás porque kármicamente lo merecían,
darle vida por el resto o por lo menos por un largo tiempo. Ninguno de esos volvieron a él, pero otros sí volvían y querían que él lo volviera a restituir la vista. A veces la volvían a adquirir, pero otros la tenían que perder. Y entonces, pero él no se ocupó de desarrollar más nada. Eso era natural, él lo tenía aún antes de conocer a Blavatsky y se dio cuenta por casualidad porque le alivió totalmente el dolor de muelas a una niña que estaba desesperada, con solo imponerle las manos. Pero lo que sí él reflejó a través de su vida, lo más profundo de las cualidades de su ser real e inmortal. Es decir, él dejó de ser la personalidad exclusiva que era y pudo volcarse a la verdadera labor universal que hizo, no solo en todos estos países que visitó, sino sobre todo en crear esa biblioteca de Adyar, en poder llevar los trilitonos que están en Adyar, sacados de un templo que se había derrumbado de la India, y así sucesivamente. Toda una serie de aportes que fueron lo más que su alma interna pudo expresarse para seguir una vida espiritual que de otra manera hubiera sido una vida corriente como la de cualquier otro hombre del mundo. En 1884, vamos a ir un poco más allá. Desde el 80, bueno, desde el 75, 76, él recibe todo lo de las instrucciones, pero administrativas sobre todo, pero de ciertos cambios también, como es natural, de su alma, de su persona, para que reflejaran mejor su alma, de Serapis y Twitty Bay. Pero es en el año 1880 que Sinet, sabiendo de estas cartas, de estos mensajes que habían recibido tanto HPB como Olcott, bueno, todos para Olcott, pero a través de HPB, pide si él podía recibir cartas, se consultó por HPB y el maestro KH estuvo de acuerdo, ya no el maestro M, que no conocía tanto inglés, y se le permitió que él mandara una primera carta donde él proponía un fenómeno extraordinario. Eso fue negado, pero de todas maneras el maestro trata de que él vea la oportunidad de tener una correspondencia con el maestro para poder ser capaz de escribir primero artículos y después libros de teosofía. Se unió Hume, que era muy amigo de Sinet, pero Sinet duró poco tiempo. El primer escrito que hizo Hume fue sobre Dios, sus conceptos de Dios, que eran cristianos. El maestro se lo refuta y Hume, que era orgulloso, pues empezó a separarse y al fin y al cabo rompió. También la época que KH está en una iniciación, el maestro M fue más parco en sus respuestas y más, como éramos, directo, y Hume no lo resistió, él se creía superior a todos ellos. Eso, Sinet mismo creía que como inglés era superior en muchas cosas, que él conocía mejor, y nunca hubo una verdadera comprensión profunda de parte de Sinet mismo. Eso lo hizo que él siguió detrás de los fenómenos. Cuando Blavatsky murió, siguió tratando de, a través de mediums, obtener, pero bueno, hizo dos obras fundamentales: el mundo oculto y el budismo esotérico, que aunque mal escrita, la palabra que se confunde en las personas como que es de la religión budista, y es sobre la sabiduría superior del alma espiritual o Budi. De todas maneras hizo una gran labor. Y aunque tuvo todos estos altibajos, Annie Besant le pidió, aunque él nunca aceptó a Annie Besant en el corazón, que fuera su vicepresidente, y lo fue un grupo de años. Pero de todas formas, nunca él pudo llegar a la entera afinidad
que debía de haber tenido como recuerdo de la vida pasada en Egipto. Y el maestro se lo llevó, él lo pidió y el maestro lo llegó a complacer. Y le habla del lazo kármico que ellos tuvieron en Egipto. Sin embargo, sus prejuicios y sus tendencias a los fenómenos le impidieron tener una mayor armonía con lo que los maestros querían con la sociedad y con la difusión de la teosofía para el mundo. Pero ya cuando llega en 1884, que es muy cerca de la condena de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas contra HPV y el fin de todas esas cartas, en ese volumen al menos, en Elberfeld, donde HPV tuvo que refugiarse, bueno, estuvo en Italia primero en Torre del Greco, pero después pasa a Elberfeld en Alemania, pues recibe una carta para Francesca Arundel, que estaba de tesorera de la Logia de Londres. Y el maestro KH le aclara a Francesca Arundel que esa carta la debía demostrar o al menos comunicarla, decírsela, el contenido a los miembros de esa Logia de Londres. Ella era la tesorera y el maestro le dice que ella tenía ciertos deberes y posibilidades. No era para ella suficiente llevar una vida pura, virtuosa, tolerante. Ella era una buena miembro de la sociedad, fíjense, en todo ello, pero que no era suficiente eso nada más, sino que debía además enseñarle a tener fuerza y sabiduría espirituales. Ese es el segundo paso. El primero es ser un buen ser humano, pero después también hay que tener fuerza para la sabiduría espiritual. Apoyar a los débiles, otro de los deberes de un buen miembro de la sociedad teosófica, en sus sufrimientos y enseñarles sus causas y remedios. Solidarizarnos, pero activamente, para ser útiles a todo el que sufre. Eso es del maestro KH. Le dice que su casa, donde se reunía la logia, era uno de los centros de fuerza espiritualizadora más grandes del mundo. Y si esa fuerza no era rechazada, seguiría siendo una bendición para ella. ¿Cuántos miembros de los que han tenido, sobre todo en nuestros países, donde es tan difícil llegar a tener un edificio propio, o donde no ha habido la economía para poder alquilar un espacio, han tenido en su casa la sociedad por años? Han sido conscientes todos los miembros, que han sido buenos miembros por ello, pero han sido conscientes de esa bendición por dar espacio en su casa a que funcione una logia teosófica. Animándola a, continuando la carta, estos son extractos, no es la carta completa, a Francesca Arundel, a que unida a los del consejo hicieran interesantes las reuniones generales de las logias. Otro consejo que va a todos los miembros: no hay que ser un ocultista, pero sí hay que cumplir de que las reuniones sean interesantes, atraer al que puede conectarse con la teosofía. Le dice que los nuevos miembros deben ser guiados por los miembros antiguos, a la vez que somos un miembro un poquito más antiguo que uno que llega nuevo. Tenemos un dharma, guiarlos, dándoles tareas. No es porque tengamos que hacer una conferencia, es guiándoles, dándoles tareas y enseñarles lo ya aprendido, eso sí, por ellos, y guiándolos. Es decir, tratar de que se inspiren a cambiar
sus vidas en lo que no sea teosófica. En esa carta a Francesca Arundel, el maestro Cahashi le cita una frase de Bertrand Kigley, en la que declaró que era teósofo antes que inglés. Pues en aquella crisis de 1884, si la mayoría de los miembros hubieran sido como él, la sociedad no habría sufrido de la manera en que fue sacudida y puesta al borde de la ruina. Y en la que el miedo de la India que transmitieron a Holcomb exigieron que ella se marchara de la India. La conciencia de verdadero miembro es muy difícil de realizar. Requiere el cambio total personal que permita expresar la realidad individual del ser inmortal que realmente somos. Y una parte de ello es así, dejando de ser personas de un grupo, de un país, de una separación con relación a lo que es la teosofía. La teosofía nos hace tener la oportunidad de ser teósofos. Y tenemos que expresarnos por lo universal, por la vida individual donde no hay separatividad de cuerpos, por lo inmortal que no es la personalidad mortal de cada una de nuestras encarnaciones. En esa carta, el maestro también le aclara a Francesca Arundel que todo el que quiera ser candidato, y así tenemos aspiraciones más espirituales, debe aprender por asimilación, dominando sus vicios y debilidades más notorias. Tenemos que empezar por lo más bajo. No podemos, pero asimilación, fíjense, no por deseo de ser mejores. Es porque comprendamos el valor de lo positivo, de una candidatura a lo espiritual, y desechemos las debilidades y vicios, empezando por las más notorias. Intenciones y palabras buenas no bastan, son necesarios los actos. Otra cosa que tiene que tener, de acuerdo al maestro, todo miembro que vaya a ser útil a la sociedad. Tanto el dogma de la salvación por méritos ajenos, como el materialismo o suicidio espiritual, solo cesarán por conocer la ley de karma que enseña la sociedad teosófica. Aquí tenemos una ley que es la que tenemos que más enfatizar. La humanidad sigue siendo dogmática, de muchas religiones. La humanidad sigue siendo materialista, suicidándose en cada encarnación, porque la personalidad materialista que no espere nada después de la muerte pierde totalmente su conciencia después de abandonar el cuerpo físico. Está en una de las cartas de los maestros. Luego, la ley de karma es fundamental, no como dogma, como enseñanza. Y por ello la enseñamos en nombre de la sociedad, pero es tan científica, es una ley de causa y efecto, de armonía, que restaura toda desarmonía, que es bien enseñada, nunca puede ser objeto de confusión dogmática de nadie. Y le pregunta el maestro, ¿creéis que la verdad os ha sido enseñada para vuestro exclusivo provecho? Si un miembro de la sociedad se imagina eso, ya está fuera de lo que los maestros se propusieron. Que hayamos roto nuestro silencio secular en provecho de un puñado de soñadores.
Lo que aprendemos no es para guardarlo. Tenemos que difundirlo. Las líneas convergentes de vuestro karma os han conducido a todos, a esta sociedad como un foco común, con el objeto de permitiros a cada uno alcanzar el fin de los esfuerzos esbozados en vuestra última encarnación. ¿Por qué después de 142 años sigue habiendo una mayoría de población que no ha oído ni hablar de teosofía? O que oyen hablar y entra por un oído y sale por el otro, y no vuelven ni a preguntar nada de ello. ¿Y por qué hay tantos que estudian, aun cuando la aprecien, la teosofía? Ah, no, pero sociedad, no. Yo aprendo solo. Y el maestro continuó: ninguno de vosotros puede estar tan ciego hasta suponer que se ocupa de teosofía por primera vez. Esto querría decir que hay efectos sin causa. O sea que la ley de causa y efecto, tanto en el nivel del mundo físico como en el nivel moral y espiritual como karma, no estaría funcionando. A cada uno de ustedes hoy se les da a escoger. Eso es lo que hemos recibido. Los que por las circunstancias que sean nos ponemos en contacto con la sociedad teosófica. Es un efecto de una vida anterior, sobre todo la última. Y se vuelve causa de una posible de un posible uso como efecto en esta y en sucesivas encarnaciones. Y se lo aclara el maestro así: ya sea en la actual o en la venidera encarnación, la busca ardua y solitaria de la sabiduría espiritual, o en compañía de vuestros colegas de hoy, si de verdad somos fraternales con ellos, y grandemente facilitada por vuestras simpatías y vuestras aspiraciones comunes. Bendiciones para todos aquellos que lo merezcan. Este es el final de la carta. Los puntos suspensivos es porque era muy larga y habíamos ya omitido también algunas otras cosas, pero esta es aún a mitad de párrafo. Les invito a que estudien profundamente esa carta. Es una carta para todos. No fue para Francesc Carondelet. Para todos los miembros que queremos ser buenos miembros de la sociedad teosófica. Y es el maestro que junto con M se arriesgaron durante 7 años a que si esa gran prueba que apartó a tantos miembros en 1884, cuando calificaron los de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres a HPV como la la mujer más fraudulenta de todos los tiempos. Pues si ocurre antes de los 7 años, posiblemente los 2 maestros hubieran perdido sus iniciaciones. Porque si la sociedad no se mantiene antes de toda esa hecatombe, o con motivo de esa hecatombe, antes de los 7 años, ellos perdían sus iniciaciones, porque ellos no la podían hacer, porque la fraternidad todavía no tenía la certeza de que eso no provocara mayor daño que bien en una humanidad tan materialista y tan fanática, como lamentablemente todavía gran parte de ella sigue siendo. Al recibirse esta carta, y fíjense si tenía, no solo que ella la acogió como la acogió y que la difundió, no sé si directa enseñando la carta o explicando todas estas cosas y muchas más que quizás ella con su mayor
evolución tuvo que recibir, sino que entusiasmó a todos esos miembros, y es cuando se forma, o cuando primero se pide formar, 84, 4 años antes de la fundación del Círculo Interno y de la Escuela Esotérica, un grupo interno de ellos que quisieran cambiar sus vidas y ser útiles a los maestros. El documento sometido y aprobado porque se le sometió primero a ellos y ellos lo aprobaron los dos, por los maestros Emi y Kahachi, establece entre ellos una verdadera unión fraternal. Y esto se produjo en esa época, que no durara, que hubo sus cosas, ok, pero fue un núcleo por un tiempo. Esos núcleos se repitieron en el círculo interno cuando ella lo funda en Londres en 1888. Permanecen algunos núcleos de la escuela esotérica a través del mundo. Lamentablemente no en todos. Y lamentablemente quizás con más fallos que aciertos. Pero tuvo un efecto. El nuevo grupo tiene por principio fundamental, decía ese documento, una confianza implícita hacia los Mahatmas. No fue un dogma, pero ellos lo aceptaron así. No es un dogma de la parte esotérica de la sociedad, pero si uno no lo siente así, es muy difícil que uno pueda ser un esotérico. El nuevo grupo tiene por principio esa fundamental confianza implícita a los Mahatmas, una sumisión absoluta a sus deseos en todo lo que a su progreso espiritual concierne, no a su vida particular. Bien claro, es una distinción, pero si uno no confía ese progreso espiritual a una entidad como lo que es un adepto, y si uno no comprende lo que es esa jerarquía por encima de la humanidad, porque ellos no son seres humanos, por eso la apariencia es más apariencia en ellos que en ninguno de nosotros. Por eso se le llama Mayavi, Maya, apariencia, Mayavi Rupa, una apariencia de cuerpo, una apariencia de forma, pero es aparente. Es aparente en todo desde un punto de vista más alto de lo que es la seidad y la manifestación de los seres durante un Manvantara. Pero hay una diferencia colosal. Y no podemos entrar en detalles porque ya es muy tarde. Perdónenme, me he cogido más tiempo del que pensaba. Y entonces, nosotros vemos que eso fue lo que dio este primer núcleo, 4 años antes de que oficialmente se gestara la escuela esotérica. El grupo también pedía que las enseñanzas continuaran mientras quedara un solo miembro fiel. Fíjense si se entusiasmaron. Eso fue una petición de ellos. Los 2 maestros por su parte aceptaron, poniendo la salvedad nada más de que debían guardar reserva de las enseñanzas a menos que recibieran permiso de Kahachi. Es decir, reserva. No es secreto, que son 2 cosas distintas. HPB en una nota aclaró de que todo el que dudare en algo, al comunicarlo era libre de abandonar ese grupo sin temor a ser acusado de faltar a su palabra de honor. Dice cómo la libertad continúa, aunque uno comprenda lo serio de un paso interno, como es el estar bajo una enseñanza directa
de dos miembros de la jerarquía. Ellos no son seres humanos, aunque tengan Mayavy Rupa. El 10 de enero de 1884, el pandit Pranjak, recuerden que un pandit es un erudito, recibió respuesta del maestro Kache a estas preguntas que le hizo. Y fíjense, las preguntas todas son en su personalidad. ¿Estoy en el buen camino? ¿Mi actual forma de vivir conduce al adelanto espiritual? ¿Soy capaz de influenciar seriamente a mi próxima encarnación por el buen karma generado en mi vida actual? El deseo, obedeciendo sin desfallecer la inclinación de mi corazón. ¿Qué debo hacer para obtener el honor de postrarme a vuestros sagrados pies? El maestro Kache le contestó que la purificación personal no es asunto de un momento, ni de algunos meses, ni de años. Hasta puede necesitar toda una serie de existencias en cuerpo físico. Cuanto más tarde inicie un hombre la vida superior, más largo será su noviciado, puesto que está obligado a anular los efectos de numerosos años consagrados a objetos totalmente opuestos a los verdaderos fines. El ser que se da cuenta de lo que es la teosofía, de lo que es la ley, de lo que es la fraternidad, tanto en el nivel de la jerarquía de adeptos, como en el núcleo que tenemos que hacerlo como seres humanos, tiene que ponerse a trabajar y más nada. No para saber que el maestro le conteste, no para saber si el karma va a ser bueno para otras encarnaciones, por sentido de que no puede resistir más sus propios defectos, por comprensión. Cuanto más enérgicos, continúa el maestro Kache, sean sus esfuerzos, más brillantes resultados tendrá y más se acercará al portal. Si su aspiración es sincera, si es una firme convicción, no un sentimiento fugitivo, entonces hará pasar de un cuerpo a otro la determinación que al fin le permitirá alcanzar su logro. Y le nombra a otro miembro de la India. Bhagwan Shankar ha trabajado con abnegación por sus semejantes y ha sido recompensado, aunque no siempre se dé cuenta de ello. Y es mejor que no se dé cuenta, porque lo único que hace falta es que se dedique a eso. Vean la diferencia del tono de respuesta del maestro. Esa es la diferencia que tenemos, que nosotros, si somos buenos miembros de la sociedad antiosófica, tenemos que transmutar y lograr dentro de nosotros, independientemente de todo lo demás. La ley de karma se encarga de todo, de causa y efecto son infalibles, lo mismo en el físico que en lo ético que en lo espiritual. Pero si existe el propósito, el deseo, no se puede lograr en ningún nivel superior que no sea pañitos calientes o pequeños curitas en las heridas de la personalidad. Pero no llegamos a lo superior. También, quizás muchos de ustedes lo hayan estudiado, hay una serie de consejos importantísimos en la primera carta de Kache a Leadbeater, recibida el 31 de octubre del 84, puesta el día anterior en Londres. Esta le llegó a Leadbeater por correo. Pero ¿dónde estaba o quién era la persona que la recibió? O posiblemente si fue algo físico,
que el maestro encargara a HPB, hubiera sido la misma HPB. Ella sí sabía cuando él llegó que él vivía en las afueras y tenía su parroquia, él era sacerdote de la iglesia anglicana, muy lejos de donde ella vivía. Pero al día siguiente él iba a despedirse de ella, ya se iba para India. Él le explica al maestro que aunque los 7 años de probación él había entendido, sobre todo por el medio un amigo de Sinet que había servido para que mandara la carta no llega al maestro y el maestro se lo dice. No me llegó su carta, pero sí su contenido. El maestro no necesitaba el papel, pero el papel nunca llegó porque por un medium ellos no iban a recibir nada. Eso es interesantísimo leer toda esa parte, pero bueno, no es del propósito de hoy. El caso es que el maestro le aclara, no es necesario pasar en la India los 7 años de prueba. Un chela puede pasarlo en cualquier parte. No es un lugar. Esa era una de las, como si dijéramos, supersticiones y dogmas que se fueron estableciendo aún entre miembros de la sociedad. Segundo, no depende de mi voluntad aceptar a un chela. Es el resultado del mérito individual y de esfuerzos persistentes para alcanzar el fin. Imponeos a aquel de los maestros que hayáis escogido. ¿Qué imponerse? ¿Por qué? Por la ley. Eso sí, haced buenas obras en su nombre y por amor a la humanidad. Sed puro, justo, honrado, altruista, soñando el bien ajeno, y lo habréis forzado a aceptaros. Aquí están las condiciones, hermano. Pero era necesario algo más al estar la teosofía y la sociedad entre la vida y la muerte. Es esa crisis de la condena de Blavatsky por la más cruel, injusta y prevenida opinión pública. También por el karma de la casta sacerdotal, porque eran los misioneros de Madrás los que compraron a los Conlon para toda la falsificación y que Hodgson hiciera el reporte condenatorio. Y como él pertenecía a esa casta y es un karma colectivo, el maestro le dice o le pide de una manera diferente, suave, explíquele a su familia, porque él tenía una deuda de gratitud con su tío por lo de la iglesia, que por unos meses vaya y apoye públicamente a HPB y a la sociedad. Leadbeater lo decide. Y al día siguiente va con una carta para que se la mande al maestro, diciéndole que sí, que aceptaba y que se iba a ir para la India, que lo que sería un tiempo después. Al maestro le sugirió que podía ser una semana después, toda una serie de cosas, y él lo hizo, tal como el maestro sugirió. Y cuando se acercó, se lo dice no, eso es privado, yo no tengo que eso, pero no me pierda, fíjense si ella sabía lo que iba a pasar, no me pierda usted ni un momento la vista. Él vio que ella, nada más que guardó la carta, que ella se sentó con todos a comer, que ella no habló con más nadie, que ella no se apartó de su presencia ni un solo momento. Y cuando después de comida está ella al lado de la chimenea, de pronto levanta la mano y dice, mire, esta respuesta es para usted. Y le entregó un papel que no estaba en la mano cuando ella levantó la mano. Pero tiene que salir. No se lo permitió leer porque estaba, claro, los demás de la familia donde ellos estaban. Y decía, saludos, mi nuevo chela. Ganó el discipulado nada más por una decisión y la comprensión de lo que el maestro había dicho. A finales del 83, un poco antes de esta crisis, un miembro recibió lo siguiente del maestro Cachi. No suspiréis por el día en que seáis un chela,
No persigáis un objetivo en que los peligros y los rigores os son desconocidos. Numerosos son los que se ofrecen a nosotros para eso, y este año contamos tantos desfallecidos como los puestos a aprobación. El chelado quita el velo al hombre interno, activa a la vez virtudes y vicios. El vicio latente engendra pecados activos y termina a veces en locura. Sed puro, virtuoso, vivid santamente y seréis protegidos. Pero recordad, es mejor que aquel que no es puro, como un niño, renuncie a la vida del chela. Es decir, que no es que tengamos ahora en esta encarnación muchas cosas negativas y esto y lo, el maestro las sabe, las de ahora y las de las vidas pasadas. No es que en esta vida hayamos nacido en un hogar teosófico, seamos vegetarianos, nunca hayamos matado, nunca hayamos... No sabemos para qué vamos a forzar a un maestro. Tenemos que esperar a que el maestro sepa, como supo por la decisión de Leadbeater, de nada más de pedirle que apoyara para que la sociedad no acabara de desplomarse. Y que vieran que un cristiano iba con una mujer como Blavatsky acusada de tantas cosas negativas. Pero en una carta Mohini Chatterjee en relación con esto, dice, el que se condena a sí mismo por la salvación de una causa honorable, es decir, es como el caso de él, que se condenaba a que todo, bueno, el resto de su vida fue también perseguido por tantos prejuicios y tantas cosas horribles, quizás verá algún día que es así como ha obtenido sus más altos logros. Chatterjee fue de los que sacrificó también mucho, igual que Leadbeater. E igual que Leadbeater, pasó muchas cosas muy negativas. Era la forma en que había que pagar el ser un discípulo. Es mejor esperar a que sea en el momento en que la estatura sea la suficiente. El egoísmo y la no renunciación, egoísmo y no renunciar a las cosas buenas, al mismo chelao, son los más grandes obstáculos en el sendero del adectado. Y en otra carta también a Mohini le explica, fíjense ahora lo que puede cuando se es chela dañar o ayudar. Mis chelas no deben jamás tener dudas o sospechas respecto de nuestros agentes, como HPV, como Olcott, ni molestarlos con pensamientos culpables. Nuestros modos de obrar son extraños y anormales y hacen muy a menudo nacer la sospecha. Es decir, que, perdonen que tengo hasta update. Esto es lo que es imposible para nosotros conocer de antemano. Y por eso lo que tenemos es que ser buenos miembros y no ocuparnos de si nos aceptan, de si tengo y no querer nada. Antes de tiempo siempre va a ser más mal que bien. Y concluye la carta anterior. Esto constituye una trampa y una tentación. Feliz el hombre al oído del cual las percepciones espirituales murmuran siempre la verdad. Juzgad por esas percepciones y no desde vuestro mundano punto de vista a las personas que os rodean. Fíjense que no es solo a los maestros. El punto de vista mundano no se puede dar hacia nadie si queremos ser verdaderamente teósofos. Ya no solo buenos miembros, sino si no queremos ser verdaderos auxiliares de la humanidad.
El hecho de que tan pocos de los aspirantes de la primera etapa, excepto Damodharma Balankar, que necesita un taller entero para poder estudiar a este gran ser, pudieran avanzar y mantener sus aspiraciones, probaciones y discipulados, tanto en el nivel de chelas aceptados como de hijos del maestro y mucho más de iniciados, demuestra que esto no es para todos los miembros, sino solo para los que merecen el nombre de teósofos y ocultistas, porque teósofo es un estado todavía que no es el de ocultista, lo veremos mañana. Es obvio que se puede ser un buen miembro sin tener que aceptar la existencia de los maestros. Lo principal es que seamos fraternales. Los maestros no aparecen legal ni oficialmente en nada concerniente a las reglas, reglamentos o declaraciones oficiales de la sociedad. La única condición para ser un buen miembro es poder llevar a la práctica el primer objetivo de la fraternidad sin distinciones de ninguna clase. Lo único a que se compromete el que hace su solicitud de ingreso. Pero es el reto más difícil que la personalidad humana tiene ante sí. Porque le decimos que sí, que vamos a ser fraternales, pero después, no, pero este tiene mal carácter. No es fraternal conmigo? Nosotros no nos comprometimos a que los demás tenían que ser fraternales con nosotros. Nosotros nos comprometimos a ser fraternales con todos, sin distinción. No, pero aquí yo vine a buscar fraternidad y no la hay. Nosotros no venimos a la sociedad teosófica a buscar fraternidad. Venimos a formar un núcleo para darla. No para recibir. Por un lado tenemos que la sociedad teosófica no tiene ninguna regla, como dijimos, que obliga a creer en los maestros ni en ninguna enseñanza de la misma, ni aún en la ley de karma. La ley de karma está enfatizada por el maestro y en potestad de nosotros de comprenderlo, no, y si no, nos la enseñamos, porque no está tampoco oficial como una obligación. La obligación es ser fraternal con todos, sin distinción, sean miembros o no sean miembros, con la humanidad como totalidad. Pero dentro de la sociedad formar un núcleo de esa fraternidad. Pero cumplir con la realización de formar un núcleo de la fraternidad sin distinciones requiere realizar un cambio interno que implica cambiar del egoísmo personal al altruismo en el más alto nivel para poder resistir todos los problemas y todas las tentaciones. Y es necesaria una transformación interna que venza las limitaciones personales que hacen imposible en cada uno de nosotros hasta ahora su verdadera práctica. En la época de la fundación y mucho tiempo después, aceptar la existencia de los maestros fue cosa de fe. En realidad hoy ni es eso. Porque tanto el avance de la ciencia física, donde se han ido comprobando una cantidad enorme de enseñanzas que están en las cartas de los maestros, pero sobre todo por los estudios de Vernon Harrison, cuando desde 1970, 80 por ahí, en que ingresó a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, se encuentra con el caso Hodgson, y él, que era un especialista en escritura, en caligrafía, en falsificaciones, y uno de los principales responsables de las firmas de una de las entidades bancarias más grandes de Londres, donde se podían jugar el robo de millones de libras esterlinas, que era lo que había allí. Se dio cuenta que aquello estaba muy raro y le dio curiosidad. No conocía ni quién era HPB ni la Sociedad Teosófica. Después se hizo miembro. Pero en aquel momento ni sabía que existía la sociedad y que había sobrevivido a aquella condena de su fundador. Y entonces
él empieza a estudiar todo ello y demostró que las cartas no eran escritas de una manera conocida, que eran de puntos matemáticamente exactos uno de otros, lo cual nada más que una impresora de pines puede hacer. Que la tinta no está en la superficie, no oxidó la superficie del papel, sino el centro de la pulpa del papel. Es decir, que todas estas cartas precipitadas eran imposibles de hacer por ningún medio conocido, por ningún ser humano normal. Claro, los maestros sabían toda una serie de leyes que no son físicas y por eso HPV fue entrenada para eso. Damodar lo podía hacer, pero nunca se le pidió porque estaba tuberculoso. Y sin embargo fue el primer triunfo de la Sociedad Teosófica en una carta que el maestro KH le escribió a Cine. Y él pudo probar todo eso de una manera, primero con el primer artículo fue yo acuso. Acusó a Hodgson y a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas a la que había acabado de entrar. Y después lo llevó a toda una serie de sucesivas estudios, calígrafos, etcétera, etcétera, y logró que en 1991 la condena de H.P. Blavatsky por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas fuera anulada y restablecida su figura, su memoria. Pero eso lo hizo porque lo pudo probar. Y si él pudo probar que estas cartas no son escritas por un ser humano en forma conocida, normal, aceptar a los maestros y a estas leyes que ellos manejan ya no es cuestión de fe. Y todo lo avance de la ciencia, ellos sabían de la división del átomo, todo eso está en los libros de HPV, no vamos ahora a detallar. Casi todas las teorías e hipótesis de la época de Isis sin velo y de la doctrina secreta se derrumbaron. Otras se siguen derrumbando. La única respuesta lógica y a la evidencia de estos hechos múltiples es que existen estos seres y que HPV no fue una farsante. Cada día se comprueban hechos que se estudian en teosofía. Por ejemplo, uno de los últimos que ha salido con casos extraordinarios por este último, el de un moribundo en que se le está haciendo un encefalograma. El recuento de la vida al momento de la muerte que enseñamos los teósofos y que está en la carta 16 y otras más sobre el de Bachán, etc. El proceso es un éxtasis, según los maestros, según todas las enseñanzas de HPV, o estado que se le llama por ello manas taiyasi, es decir, una mente iluminada. Taiyasi es iluminación. Y esa iluminación es de Buddhi, el alma espiritual. Y hay múltiples testimonios, aparte de ese caso último, que es lo que les traje, múltiples testimonios de personas con muerte clínica que han vuelto a la vida física, sobre todo un niño, durante una intervención quirúrgica en un quirófano, donde él no podía oír lo que estaba pasando fuera del quirófano, pero los padres se dan cuenta por el corre-corre, porque no había un revitalizador para el corazón, que fue lo que se le paralizó, y ellos empiezan, como es natural, a llorar, a gritar. Y cuando el niño volvió, dice, ¿por qué ustedes lloraban? ¿Y por qué se corrió así? ¿Y por qué hicieron tal cosa? El niño lo había visto todo y su cuerpo estaba clínicamente muerto. Y esa revisión de la vida en muchos adultos ha sido narrada, ha cambiado sus vidas, porque ver la vida desde Manas Taiyasi no lo puede dejar a nadie igual, pero se les ordena volver.
todo eso son coincidencias. Hay que seguir creyendo en la teosofía o en los maestros, si es que alguno lo hemos tenido en ese nivel. Recientemente se ha podido conocer que una persona, al menos estando en el proceso de morir y conectada a un encefalógrafo, el encefalograma señalaba que se encontraba en un estado de meditación muy alta. Ya no es solo que las células del cerebro siguen vivas en personas que no han tenido oxigenación por a veces más de una hora, etcétera, y no en uno de inconsciencia. Esto también apunta a comprobar la enseñanza oculta y no parece poder tener relación con la creencia de la ciencia materialista de que la vida y la conciencia son un producto secundario de una organización de la materia. La física cuántica, la misma teoría del campo unificado, porque siempre la teosofía nos dice que la seidad es una totalidad, que no hay nada separado ni aún durante el Manvantara, que son mayas o maya de separación o apariencia de separación, son también coincidentes en muchos aspectos con las enseñanzas ocultas de la antigüedad. Por lo que cada avance científico se acerca y no se aleja de la teosofía. Si no es posible que sigamos afirmando que el materialismo pueda ser más racional y seguro que nuestras enseñanzas, que cada día se refuerzan con nuevas investigaciones científicas. Mientras que las teorías físicas, sobre todo las del siglo XIX, las del principio del XX, de que el átomo era indivisible, etcétera, etcétera, cambian y han cambiado cada día de año en año. Más y más, según se desarrolla en un miembro la realización de la teosofía, la vieja búsqueda de la felicidad y la satisfacción personal solo adviene como espontánea bienaventuranza. Es impersonal como salir a la luz del sol que nos da alegría. Es serenidad que abarca todo lo que sucede, sea lo que el karma o el dharma nos dé. Nos permite crecer en toda capacidad. Esta pequeña banda de unos pocos miles es el inicio de un gran cambio. Será el que conducirá a una nueva civilización humana de amor fraternal e intuición, la sexta subraza, la sexta raza. Si desde ahora somos por nuestro progreso capaces de cambiar todo el ambiente con la pura esencia de la teosofía, como ley benéfica que rige todo y que del corazón de ella radia siempre una gran bendición. Voy a terminar con las palabras de HPB, de una cita que ella hizo, copia que hizo HPB, como una cita del Katha Upanishad. Una cosa es el rigor, mientras que lo dulce es otra. Estos dos atan a un hombre a objetos separados. De los dos, está bien quien toma el correcto. Quien elige lo dulce va más allá de su objetivo. Y ella continúa. Somos voluntarios para un trabajo. Todo pensamiento de felicidad personal tiene que alejarse de nuestras aspiraciones y que solo predomine y que solo la calidad del trabajo hecho predomine. Ella sabía que la mala salud limita, así como la falta de educación, de dinero y el mal carácter, que le achacaban tanto a ella. Pero ver si pueden usarse en otra forma
puede ser útil, hermano. Gracias, hermano. Gracias, Gaspar. Gracias, Gaspar. ¿Usted aceptaría alguna preguntita? Es que es tarde para muchos, me perdonan, me cogí Sí. más tarde de la hora. No, lo que pasa es que tuvimos cierto inconveniente con la pantalla y no, usted no ha faltado en ningún momento, sino que empató el tiempo perdido, no se preocupe. Si algún hermano quiere hacer una pregunta, por favor, adelante. Gracias, Marley. Hermano, se mencionó algo interesante acerca de la relación entre el maestro con Sinet, de que por eso, por un lazo kármico que tenían en Egipto, de que tuvo la oportunidad esa. No sé si nos puede comentar algo de ese lazo kármico, qué pasó en Egipto entre ellos. El maestro era un sumo sacerdote y él era una persona, no recuerdo ahora exacto. Eso está en una de las cartas, yo te la puedo buscar porque los detalles, sé la anécdota, pero yo no lo busqué, era muy largo para narrar aquí, pero sí hubo un lazo kármico y un lazo en que el maestro, por ello, trató de que Sinet cambiara, no cambió nunca su vida. Él tuvo mucho contratiempo. Sinet fue siempre un inglés y Hume pasó igual. Parece que con Hume hubo también algún lazo kármico. Pero de todas maneras, hubo una autorización temporal. En Hume se acabó enseguida porque él fue el que se retractó, se retiró de la sociedad y de la labor, pero sin embargo le quedó, que trabajó mucho por la India, es uno de los fundadores del Partido Congreso de la India, que después Gandhi fue el que le sirvió de medio para la libertad de la India. Así que también tuvo su cosa positiva. Y queda lo positivo, lo negativo es de la personalidad, lo superior es lo que vale. Y Sinet tiene las dos obras, Mundo Oculto y el budismo esotérico. Dos obras extraordinarias. Y sirvió como vicepresidente Annie Besant y cooperó en muchas cosas. Así que el buen karma yo creo que seguirá para los dos. Pero búscalo en eso, yo te puedo buscar después también la carta y yo eso, pero te lo doy en una de las reuniones de la semana que viene. Ahora no tengo tiempo de hacer eso. Gaspar, ¿puedo hacer un comentario rápido? Sí, ¿cómo que no? Un comentario muy rápido nada más. Creo que le dice a usted, cree que es la primera vez que nos vemos. Yo fui sacerdote Apolo y usted me perdonó la vida. Es esa parte, ¿no? Es muy bonita. Sí, sí. Cuando entró era usted general romano, pero yo pensaba que era Grecia, no sabía que era Egipto. Yo pensaba que había ocurrido eso en Grecia. Que yo recuerde. Puede ser. Que yo recuerde, quizás estoy equivocado, Enrique. Pero esa es la pregunta que le hace, ¿no? ¿Usted cree que es la primera vez que nos vemos? Ya estuvimos ahí, usted me perdonó la vida y tenemos un lazo kármico, algo así por eso. Claro, por eso, fue una cosa así. Sí, adelante. Gracias, adelante la hermana Ligia Montiel. ¿Qué tal, hermano Gaspar? Muy Mucho bien, gusto, mijita, muy bien. Muy contento de estar con usted. Gracias. La pregunta es muy concreta. Dime. ¿Por qué cree usted que en la actualidad hay tan pocos hermanos teósofos interesados en escuela esotérica? Mira, porque el cambio de vida indudablemente es, como si dijéramos, muy difícil para muchos. Y es preferible que se den cuenta que si no pueden cambiar, pues no comprometerse a lo que no pueden. Pero también la mente concreta, para mi entender, ha roto mucho el poder ser apto para poder estar en la escuela esotérica. Y las personas creen que van a recibir, ¿no? Uno entra a la escuela esotérica para tener una oportunidad de dar adicional. Y es donde se desfallece la parte verdaderamente interna. No creo que hay una sola razón como es natural. Hay desde la época de Krishnamurti, declara que la verdad es una tierra sin camino, que lo vamos a ver también nosotros aquí en este seminario. Nosotros mientras más estudiamos
a Krishnamurti, más nos afirmamos en nuestro compromiso con la escuela que pude tener gracias al coronel Juan Cruz Bustillo de Cuba, amigo de mi papá, que me dio una dispensa porque yo no tenía los años dentro de la sociedad. Yo ingresé en el 57, cuando aquel había que esperar un poquito más. Después no, se puso más o menos como está ahora. Y entonces él me dio, y yo entré el 17 de octubre del 59, antes de los 3 años que en aquella época había que entrar. Y hoy entraría 1000 veces más. Eso sí es lo que te Hermano, digo, es lo mejor de mi vida. A mí me pasa lo mismo. Y la otra pregunta es, ¿cree usted que esa poca atención o esas pocas ganas de los miembros de la Sociedad Teosófica por la escuela esotérica venga en detrimento del buen funcionamiento de la Sociedad Teosófica? No, no. Son dos instituciones totalmente distintas, el propósito es totalmente diferente. Lo único que nosotros nos dedicamos a tratar de ser el centro de vida, el corazón de la sociedad, pero más nada. Muchos miembros que no han entrado nunca a la escuela son muy buenos miembros y eso no tiene nada que ver. Es tratar de dar algo adicional y eso adicional se da en lo interno, por eso es esotérico. Muchas gracias, hermano. Que tenga muy buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Gracias, Ligia. Tengo otra. Adelante, Luis. Luis, por favor, adelante. Gracias, hermano Gaspar. Tan solo para ampliar un poco esta pregunta. El hermano que cumpla los 2 años y haya hecho, digamos, haya mostrado su intención, ¿puede ingresar a la escuela esotérica o es que hay algún factor más que impida su ingreso? Mire, eso se lo tiene que responder a cada miembro. El miembro puede a los 2 años, porque eso está hasta en la bienvenida, que la hermana primero anivesan, después Rada, etcétera. Se le hace a los miembros. A los 2 años, si usted quiere, usted puede dedicarse a esa parte esotérica y se les da a usted la información, porque la información no está como una propaganda. La información es al miembro que pregunta, ¿y cómo puedo hacerlo? Y después, como es natural, está el trabajo que haya hecho y se compromete a hacer con su logia, con su sección, si es una sección y no pertenece a logia porque es miembro suelto o si es miembro directo de ADIAR. Pero la persona lo tiene que decidir en base a lo que se le va a informar. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos existe un folleto y todo que se entrega a toda persona que pregunta. Se le da el folleto. No importa si lleva los 2 años, si lleva 3, si no lleva ninguno. Acaba de ingresar y quiere saber, lo que sí tiene que ser miembro, porque no es una propaganda, es una información. Y entonces, eso depende siempre de la seriedad de la persona consigo misma y de su lazo kármico con la parte esta más interna. Indudablemente que el que no está de verdad en el corazón de HPB y de toda la línea no siente ni... Y en cuanto a lo que decía Ligia, por ejemplo, sí, es verdad pero es que si usted coge la cantidad de miembros que habían cuando aniversan, que llegó al máximo, la estampida de cuando Krishnamurti se fue, que lo imitaron. Y tengo pruebas de eso hasta en respuestas que él daba en cosas. Pero bueno, cada uno es libre. Y la sociedad ha ido cayendo después del centenario de una manera en picada en cuanto a número de miembros. Y ahora con la pandemia, pues más todavía. En Cuba yo estoy muy preocupado con la Sociedad Teosófica de Cuba, porque allí se exigen por la ley, no por la sociedad. 30 miembros como mínimo para una logia y tienen que haber 7 logias para que exista la sección. Y son muchas las secciones que han sucumbido. Pero me daría mucho dolor que la sección cubana, que acogió a toda esta área del Caribe y es la sección madre de todas las secciones,
que existen y otras que aún ya no existen, pero que existieron, que se formaron. Pues a uno le duele en el corazón, pero sí es el karma que vamos a hacer. Yo seguiré. Yo no miro para los lados, ni para adelante, ni para atrás. Yo miro al presente. Yo sigo. Me queda poco porque la personalidad mía ya está en 82. Pero lo que me quede, igual que a los 9 años empecé de joven teósofo sin ser nada más que niño teósofo, pero bueno, joven teósofo. Y no he dejado de estar. Pues no voy a dejar de estar mientras tenga, cuando esté en un asilo o pierda la, está en una cama o sin cerebro, pues, pero lo interno va a seguir estando. Eso es lo único que le puedo decir. Por nada. Bueno, vamos a dejar a nuestro presidente, el hermano Enrique Rey, que por favor despida a Gaspar y nos recuerde que mañana a la misma hora tenemos que entrar a tener la otra parte del seminario, que será el viernes y el sábado el día entero. Por favor, Enrique, despida usted el trabajo de hoy. Gaspar, a nombre de todos los que hemos estado en el seminario, te agradecemos la increíble cantidad de anécdotas que sabes de la historia de la Sociedad Teosófica. Es muy inspirador escuchar todo lo que sabes a este respecto. También, si es posible que hagamos alguna cosa para los hermanos de Cuba, pues ya nos dirás qué cosas podemos hacer para ayudarles. Y te agradecemos mucho en nombre de toda la Federación Teosófica Interamericana este primer día. Y esperamos el día de mañana continuar. Todos los que estuvimos 101 personas en un momento dado y supongo que mañana y el sábado estarán más. Muchísimas gracias por tu apoyo y pues mando un saludo afectuoso a los hermanos de Costa Rica que son los que atienden esto y por supuesto a Magali Polanco que es, como sabes, muy entusiasta, tiene muchos años trabajando para la sociedad y también le debemos a ella y obviamente a Cecilia y a María Orlich la organización estupenda de Lorena. Muchísimas de Costa gracias. Rica, el grupo de Costa Rica. A Lorena, un bastión también. Bastión de muchos años y que siempre tenemos en nuestro corazón lo que tuvimos en 2005 con ellos, con Rada, con Vicente Jauchi. Inolvidable mi visita a Costa Rica. Hubiera querido volver y quiero volver y espero que pueda volver antes que la edad no me lo permita. Ojalá sea pronto. Pues gracias, Enrique, en nombre de la Federación Teosófica. Gracias a todos. Todo, y nos despedimos cariñosamente como buenos latinos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.